Espíritu del Dio vivente, Spirito del Dio vivente, Spirito del Dio vivente, scendi su di noi, per mezzo del cuore immacolato di Maria, tua dolcissima sposa. Ave María Purísima. ¿Está bien? Vamos a comenzar esta reflexión con esta lectura de la primera carta a los Corintios, capítulo primero, desde el versículo primero. ¿Me escuchan bien? Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo saludan a la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santos que viven en todo Acaya. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Pues en la misma medida en que los sufrimientos de Cristo recaen abundantemente sobre nosotros, el consuelo de Cristo también nos llega con mayor abundancia. Estas pruebas nuestras son para consuelo y salvación de ustedes, y de igual modo nuestro consuelo será consuelo para ustedes cuando tengan que soportar los mismos sufrimientos que ahora padecemos nosotros. Si ustedes comparten nuestros sufrimientos, también compartirán nuestro consuelo. Se lo decimos y lo esperamos con mucha firmeza. Hermanos, deseamos que conozcan algo de lo que nos tocó padecer en Asia. Realmente fue tan grande el peso de esa prueba que ya habíamos perdido toda esperanza de salir con vida. Sentimos en nosotros una sentencia de muerte, pero eso fue solo para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró de ese peligro de muerte tan grande y nos seguirá protegiendo. En Él hemos puesto nuestra esperanza y seguirá amparándonos siempre que ustedes nos ayuden con sus oraciones. Si son muchos los que piden por nosotros, serán también muchos los que darán gracias a Dios cuando nos toque recibir. Hay algo de lo que nos sentimos orgullosos. Nuestra conciencia nos asegura que la santidad y la sinceridad de Dios han inspirado siempre nuestra conducta en este mundo, especialmente respecto a ustedes. No nos han movido razones humanas, sino la gracia de Dios. En lo que les escribimos no hay segundas intenciones, sino exactamente lo que leen y entienden, y espero que así lo entenderán para el futuro. Seguramente empiezan a comprender que deben sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes en el día del Señor Jesús. Palabra de Dios. Para nosotros es absolutamente vital como católicos tener un entendimiento
trascendente y profundo de la Santa Eucaristía, porque la Santa Eucaristía es nuestra misión, es la misión central de nuestra vida católica. Nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación. Si pudiéramos traducir el momento que acabamos de vivir con la adoración al Santísimo, diríamos: el sol que ha brillado desde este altar y que nosotros hemos adorado como nuestro Dios, nuestro único Señor, y que todos nosotros en nuestro corazón sabemos que es el Dios vivo mismo el que fue expuesto sobre este altar y el que está aquí en el sagrario. Y con ese conocimiento nosotros distribuimos por medio del Espíritu Santo esa luz a todo lo que nos rodea. Cada uno de nosotros pertenece a una dimensión espiritual. Ustedes saben que, por ejemplo, el cielo está lleno de coros angelicales y está lleno de santos y pertenecen a dimensiones espirituales. Por eso hemos oído sobre los diferentes coros celestiales y son jerarquías. Jesús, cuando hablaba de San Juan Bautista, decía: Juan Bautista es el profeta más grande que ha habido y que habrá, pero el más pequeño de los cielos es más grande que él. Y con esto nos enseñó que hay dimensiones en el cielo, porque si no, no hubiese dicho que el más pequeño. Eso quiere decir que también hay más grandes que el más pequeño, porque ¿por qué está dando tamaños, no? Está enseñando dimensiones. Entonces, cada uno de nosotros pertenece a una dimensión espiritual que solo Dios conoce y que conoceremos en plenitud el día en que nazcamos al mundo espiritual, que es el día en que morimos al mundo material, que es el día de nuestro nacimiento. Podríamos decir en un lenguaje espiritual que no hemos nacido todavía. Esa sería una forma espiritual de hablar para nosotros que creemos en la vida eterna, para nosotros que creemos en las promesas de Jesús y que sabemos que no moriremos, sino que nos transformaremos si vivimos fieles a Dios. Por eso es tan importante entender la naturaleza de nuestro funeral católico. Cuando usted participa en un funeral de una persona que usted conoce, muy allegada a su corazón, es un desafío muy grande de fe, porque ¿cuánto cree usted que la vida apenas sí comienza después de ese ataúd, después de ese funeral? Obviamente que estamos hablando de aquellos que mueren en una amistad con Dios, porque si uno muere en una enemistad con Dios porque vivió siempre en pecado mortal, solo Dios sabrá el destino de esa alma. Uno no podría decir que se condenó, pero tampoco podría decir que se salvó, porque solo Dios sabe. Pero cuando uno conoce el difunto y sabe que fue una persona que luchó por estar con Dios, y sin importar en qué momento murió, sabemos que esa persona se transforma, nace al mundo espiritual. No sabemos en qué dimensión queda con relación a ese nacimiento, porque existe el purgatorio, pero también sabemos que hay gente que puede llegar directamente al cielo desde la tierra. Eso es totalmente posible y nos lo enseña nuestra doctrina católica. Ahora, cuando entendemos que la misión nuestra es la Santa Eucaristía, entonces entendemos por qué Jesús hace este énfasis tan grande de que tenemos que comer de su carne y beber de su sangre para tener vida eterna. Nos está mostrando que eso que Él nos dejó, esa Eucaristía, es Él mismo.
porque cuando Él le estaba diciendo a los apóstoles que no se pusieran tristes porque Él les anunció que se iba a ir, porque tenía que irse para enviarnos el Paráclito, el Espíritu Santo, que es Él mismo, porque es el mismo Dios. Jesús está hablando de enviar su Espíritu, porque Él es la segunda persona de esa Trinidad, de tres personas de las cuales la tercera es el Espíritu Santo. Y Él hablaba que tenía que irse para enviar esa tercera persona de Él mismo, que es el Espíritu que iba a estar siempre con nosotros y que nos iba a guiar, que nos iba a inspirar, que nos iba a decir o a llevar donde tenemos que ir, a decir lo que tenemos que decir. O sea, un Espíritu que está omnipresente en nuestra vida. Y teniendo eso claro, nos damos cuenta que la obra del Espíritu Santo en nuestra vida cristiana como católicos es una obra eucarística, porque la Eucaristía es el alimento de nuestra alma. Ustedes saben que nosotros hemos sido bautizados y en el bautismo recibimos el Espíritu Santo que Él prometió, ese Paráclito. Para que nosotros mantengamos la llama viva de ese Espíritu que está en nosotros necesitamos mantener esta vasija de barro, como la llama San Pablo, este cuerpo material, lo tenemos que mantener limpio. Por eso nos dejó el sacramento de la confesión, para que estemos limpiando permanentemente esta habitación donde habita el Espíritu Santo. Y por eso somos instrumentos de barro que llevan el tesoro. Y esa misión de llevar el tesoro de Dios es la misión que tenemos que cuidar como nuestra más importante realidad espiritual. Y por eso, entre más nos compenetremos en el misterio de la Eucaristía, más llegamos a comprender la misión en que nos encontramos. Por eso, cuando usted viene a comulgar, usted tiene que atreverse a ser absolutamente sincero con Dios cuando venga a comulgar. Porque cualquier separación que usted tenga de ese misterio eucarístico, se la tiene que decir al Señor, para que el demonio no ocupe ningún espacio en esos pasos que usted da hasta la hostia. Tiene que estar seguro de que usted cree firmemente, con todas las fuerzas de su ser, de que Jesús está vivo en esa hostia, de que usted realmente va a consumir ese cuerpo y esa sangre en el momento que comulga, que usted está convencido de eso. Porque es muy fácil que usted se convierta en una persona que vive una simple rutina religiosa y entonces se confiesa como maquinalmente, comulga de la misma manera, pero no tiene ninguna relación espiritual con la Eucaristía, ni siquiera con la confesión. Porque la confesión simplemente apacigua su conciencia, lo hace sentir bien, pero no quiere decir que usted sinceramente renunció al pecado que está confesando. Y por eso la Eucaristía tampoco tiene la dimensión espiritual que debe tener. Y es muy importante que nosotros entremos en el espíritu de la Eucaristía. Y para eso necesitamos tener una conciencia clara de que la Eucaristía es el alimento de nuestra alma, es el pan de vida, y ese alimento de nuestra alma es el que nos da la fortaleza para enfrentarnos a las tentaciones, para enfrentarnos a nuestra debilidad. Ustedes saben que somos débiles, vulnerables, susceptibles a toda clase de fuerzas que nos influencian para caer en pecados graves que nos separan de la amistad con Dios.
Y todo esto es parte de una batalla espiritual que vivimos todos los días, porque realmente lo que sucede en nuestra vida cristiana es que nosotros nos levantamos todos los días a convertirnos. Porque uno no puede decir que todos los días está convertido. Uno se levanta a convertirse, porque todos los días le toca enfrentarse a las mismas fuerzas del bien y el mal. Y usted tiene que tomar decisiones en cada paso que da. ¿Y cuántas veces durante el día no somos buenos a veces? Hay días malos en nuestra vida, días en que no amamos, días en que no perdonamos, días en que nos llenó la envidia, días en que tenemos venganza en nuestro corazón, resentimientos, días en que estamos alejados de Dios, fríos, indiferentes, muchas veces sin entender por qué. Pero todo esto habita en nosotros y es una fuerza. Y por eso la Eucaristía es la fuerza divina que hace posible que yo me fortalezca interiormente y mi espíritu se encienda con la fuerza y los dones que tiene para defenderme, para que mi vida tenga equilibrio entre cuerpo y sangre, que tenga equilibrio entre espíritu y carne, porque como dice San Pablo, parece ser que nuestra alma está en batalla contra nuestra carne. Una tiende hacia Dios y la otra tiende hacia el pecado, como si estuviera el uno contra el otro, siendo el mismo ser. Y por eso debemos tener claro que nosotros somos llamados a vivir una batalla diaria, asegurándonos que estamos buscando el bien solamente en nuestra vida, el bien. Porque miren, estas son decisiones que tenemos que tomar. Yo tengo que decidir ser bueno. Esas no son cosas que se dan por sí mismas. Esas no son cosas que se dan por el solo hecho de usted venir a la iglesia, por el solo hecho de usted ser católico. No se da la fuerza para ser bueno. Para ser bueno yo tengo que querer ser bueno, yo tengo que desearlo, yo tengo que trabajar por eso. Por eso San Agustín dice, Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Y esto hay que tenerlo claro, porque nosotros, cada uno de nosotros, tiene que correr la carrera de nuestra salvación. Cada uno. El Señor ya nos mostró el camino, nos reveló la verdad y nos prometió la vida al final de este mundo terrenal, si caminamos con Él. ¿Y cómo se camina con Jesús? ¿Ustedes se acuerdan todos los ejemplos que hay en el Evangelio de la gente que se le acercaba a Él a decirle que lo iban a seguir, pero que les diera permiso de ir a enterrar los muertos o despedirse de sus padres o quién sabe cuántas otras cosas? Y a ninguno le aceptó. Le dijo, no pueden mirar para atrás, tienen que seguirme sin condición y dejarlo todo por mí. El que trata de salvar su vida la perderá. Es lo que Él enseña. Ahora, tenemos que entender muy bien este lenguaje. Porque ¿qué quiere decir el Señor? Usted es una persona casada, con hijos, tiene su responsabilidad, esposo y esposa, hijos, familia. ¿Cómo hace usted para decir que va a dejar su vida e irse con el Señor? Pues lo que Él quiere decir con eso es que en su vida de matrimonio, Dios tiene que ser primero. Por lo tanto, usted obedece a Dios en todo lo que hace en su matrimonio. Y eso es lo que testifica en su matrimonio, la verdad. Usted tiene la verdad en su hogar. Si usted quiere dar su vida a Dios y sin vivir de acuerdo al respeto humano, sino al temor de Dios, da testimonio en su vida de la verdad. Porque muchos padres de familia prefieren salvar la amistad con los hijos o con su pareja
con tal de no perderlos, no testifican la verdad y la esconden. ¿Cuántos hijos viven en pecado mortal y los padres nunca les dicen nada? ¿Por qué? Porque no quieren problemas, porque no quieren perder su amistad, porque de pronto se ponen furiosos. Entonces prefieren tener la amistad de los hijos que mantener la amistad con Dios. Es muy grave porque nosotros somos llamados a testificar en el nombre de Dios donde quiera que estemos. Y eso quiere decir dar la vida por el Señor. Y el Señor se encargará. Ustedes se acuerdan que Jesús decía: yo no vine a traer paz, vine a traer espada, padre contra hijo, suegra contra nuera. ¿Y qué quería decir con eso? Que muchas veces esas personas tan cercanas a nosotros, que no están con Dios, si nosotros estamos con Dios, ellos están contra nosotros. Y no nos quieren, y nos persiguen, nos desprecian, y no resisten nuestra relación con Dios. Entonces quedamos divididos, pero no porque la misión del Mesías sea división. Por el contrario, la misión del Mesías es unión con Dios. Y por eso cuando lo van a buscar y él está predicando a mucha gente en el campo y le dicen: tu madre y tus hermanos te buscan, el Señor utiliza ese momento para decir: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la enseñanza? Al final del día, en nuestra fe, todo se suma en que yo estoy unido con aquellos que están unidos a Dios. Y a los demás los tengo que exhortar y les tengo que decir la verdad. Y con mucho cariño, pues establecerlos en lo que es y en lo que son. Pero todo esto hay que hacerlo con mucha caridad, porque no se trata de iniciar guerras con la gente que vive cerca a nosotros, sino de mantener la verdad. Que cuando ellos te miren, sepan de qué estás hecho. Sepan qué es lo que profesas y sepan en qué crees y sepan que das la vida por eso y sepan que lo haces 24 horas al día, que no es simplemente un sermón ocasional, sino que usted camina así, vive así, respira así, usted pertenece a eso. Mucha gente piensa que hablar así como estoy hablando yo es demasiado radical y creen que esto es fundamentalista, extremo, porque se ha perdido el sentido del verdadero evangelio. Ustedes se dan cuenta que Jesús en el evangelio dice: si este ojo te hace pecar, el Señor no dice: lleva al pobre ojito a terapia para que lo convenzas de que no peque más. Que eso es lo que hace la psicología moderna de esta civilización. ¿Qué es lo que hace esta civilización de hoy? Ay, pobre ojito, ten compasión con él, con el pobrecito que pecó. Pero ustedes saben que ese no es el evangelio. ¿Qué dice el Señor sobre este brazo si te hace pecar? Él no dice: pobre bracito, llévalo a rehabilitación. Tampoco dice eso. Él dice: córtatelo. Pero en este mundo que vivimos hoy, en esta civilización, hablar el evangelio como está escrito es un escándalo, es muy radical. Entonces eso quiere decir que Jesús es muy radical. Pero miren, ¿por qué Jesús habla así? Por esto, porque Jesús quiere que entendamos que en pecado mortal no entraremos al cielo. Y Jesús quiere que nos salvemos. Por eso dice: es mejor entrar tuerto al reino de Dios que con tus ambos ojos al infierno. Y por eso nos advierte que lo que Él pide es la perfección. Es la santidad, para que entendamos que es el único camino de nuestra salvación. Pero en este mundo material en que vivimos es muy fácil acomodarse a los sentimientos, las comodidades, los apetitos de la carne.
y nos convertimos en seres perezosos con relación al espíritu y perdemos fortaleza para enfrentarnos a monstruos como la pereza, monstruos como la gula, monstruos como la ira, y todos estos pecados capitales se convierten en fuerzas que nos dominan y son como reyes en nuestra vida y somos esclavos de ellos, y eso nos puede llevar a la perdición eterna. Por eso tenemos que entender por qué razón Jesús nos dejó el pan de vida, la Eucaristía. La Eucaristía se llama pan de vida porque es nuestra fortaleza. Des en cuenta que hace mucho tiempo atrás, un papa fue que inició permitir que nosotros comulgáramos todos los días. Eso antes no era posible. Y lo permitió porque él empezó a entender la batalla espiritual en que nos encontramos y comenzó a permitir en la Iglesia Universal esto que se propagó por todo el mundo y que hoy se puede hacer en todo el mundo, algo que no se podía hacer unos siglos atrás. Pero al principio de la Iglesia, cuando leemos los Hechos de los Apóstoles escritos por San Lucas, nos damos cuenta que él narra que todos los días por la mañana los apóstoles se reunían a partir el pan, o sea, a celebrar la misa, todos los días. En el principio la Iglesia se hacía, pero eso se fue cambiando con el tiempo. Pero hoy podemos decir que nosotros, por la batalla espiritual que vivimos en este mundo, que entre más se acerca el regreso de Jesús, más difícil es mantener nuestra amistad con Dios, porque el demonio más astuto para robarnos es amistad. A través de situaciones muy subliminales, muy sencillas, muy justificadas, como son la realidad de nuestra rutina diaria, del día a día, del paso a paso que vamos dando. Y llegamos a entrar en una ocupación, en un activismo tan grande que cuando menos pensamos nos damos cuenta que no hemos orado por mucho tiempo, que no hemos ido a comulgar por mucho tiempo, que no nos hemos confesado por mucho tiempo, y nuestra relación con Dios se va diluyendo por la acción del mundo material que nos envuelve, que nos embarga, que nos sujeta, que nos esclaviza de una manera tal que nos roba nuestra vida espiritual. Por eso es tan importante entender la fuerza que tiene la Eucaristía. Muchos de ustedes, con seguridad, por la vida que viven y las obligaciones que tienen, de pronto no pueden venir a misa todos los días a comulgar, pero el deseo seguramente lo tienen en el corazón. Pero la realidad es que si usted tiene la oportunidad de comulgar lo más que usted pueda, fuera de la misa del domingo, pues es muy recomendable hacerlo, porque es verdaderamente la fuerza que necesitamos para enfrentarnos a este mundo y para enfrentarnos a nuestras propias debilidades. Ustedes saben que la Iglesia nos enseña sobre la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de nuestros ojos, que es esa mancha de la que habla San Pablo que tenemos todos nosotros por causa del pecado original, que dice: en mí hay una mancha que me inclina a pecar. No soy yo, pero está en mí. Por eso el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Y por eso al final no fui yo, sino la mancha que está en mí. Pero no es que yo sea inocente de lo que la mancha hace en mí, sino que yo tengo que estar consciente de que esa mancha tiene fuerza y yo no le puedo dar autoridad. Y siempre estoy enfrentado a ella, porque en mí hay una tendencia a hacer lo que no debo.
Y siempre tengo que pelear para imponer la voluntad que Dios quiere que imponga. ¿Y cuál es esa? La voluntad de Dios, no la mía. Tengo que irme hacia el bien, hacia la obediencia, a vivir una vida con valores, con moral, con principios, buscando el bien en todo momento. En esa forma combato esa mancha que hay en mí. Por eso es tan importante asegurarnos que no juzguemos a nadie, porque en nosotros hay un potencial para hacer todo lo malo. Y por lo tanto, ¿qué juicio podemos pasarle a otra persona si nosotros somos capaces de hacer lo mismo malo que ella hace o peor? Por eso debemos tener siempre compasión, caridad, paciencia, tolerancia con todos los demás, porque Dios es el único juez y Él se encargará de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros comparecerá ante el tribunal de Jesús al final de esta vida. Y Jesús es el único juez. Por eso, entre tanto, nosotros debemos alimentarnos con ese pan de ángeles. Y como les decía sobre la adoración al Santísimo, miren, sé que en esta parroquia se aspira a tener una capilla de adoración perpetua, espero, ¿no? Y esto denota un trabajo muy arduo, que es conseguir todos los adoradores, todos los guardianes de la hora. Y para esto se necesita que el pueblo entre en conciencia de lo que va a hacer. Yo no creo que haya una bendición más grande que una capilla de adoración perpetua, no la hay, porque es como un radar de bendiciones que cubren con ese sol que brilla desde esa parroquia 24 horas al día, cubre todas sus familias, cubre toda la parroquia, toda la ciudad, cubre toda la iglesia. Si ustedes supieran las bendiciones que le trae a su vida la adoración al Santísimo, pues estarían muy anotados allí para asegurarse que tengan su hora, que tengan su momento y que van a recibir algo muy grande, porque vivimos en un mundo perverso. Ustedes saben cuántos cultos hay allá afuera, cuánta gente adorando la muerte, adorando toda clase de ángeles caídos, adorando toda clase de piedras y palos y humos y limpias y quién sabe cuántas cosas, leyéndoles esto, leyéndoles aquello, andando con demonios. Y muchos son católicos supuestamente y salen de la iglesia donde el brujo, donde el curandero, donde el rezandero, donde la limpia, donde la santa muerte. Ustedes se pueden imaginar lo absurdo que es llamar santa a la muerte, cuando la muerte es lo que Jesús derrotó. Si ustedes leen la palabra dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque Jesús derrotó la muerte en la cruz. ¿Quién es la muerte? El diablo. Y tenemos que decirlo: la muerte es Satanás. Por eso no hay tal como una santa muerte, eso no existe, eso es un invento del demonio. Y muchos católicos caen en ese error. Eso no es verdad, la muerte no es santa. La muerte fue derrotada por Jesús. Precisamente la Eucaristía es la evidencia de que Jesús derrotó la muerte. Porque esa Eucaristía es pan de vida eterna, porque es el cuerpo y la sangre del Señor que resucitó. Y no solamente resucitó, sino que cuando ascendió al cielo nos envió el Espíritu Santo. Y por obra del Espíritu Santo en este altar, con las especies del pan y el vino, ocurre el milagro de la transustanciación, que es el pan y el vino convirtiéndose en cuerpo y sangre del Señor, alimento de vida eterna. Estos son milagros incomprensibles para nuestra pobre razón humana, pero nosotros en fe creemos que eso es verdad.
En fe creemos que cuando venimos a adorar al Santísimo, como estuvimos adorándolo hace un rato, estamos en presencia del Dios vivo, y lo más grande que recibimos nosotros al estar en presencia de Jesús Eucaristía expuesto en la adoración es que nosotros, por naturaleza humana, somos idólatras por el pecado original y tenemos muchos dioses falsos. A veces adoramos criaturas humanas, a veces adoramos hasta la comida, a veces adoramos el dinero, a veces adoramos nuestras propias ambiciones, a veces tenemos ídolos en el mundo, gente famosa, deportistas, actores, quién sabe qué, y son ídolos, dioses. Cuando venimos a la adoración al Santísimo, estamos en presencia del único Dios verdadero y podemos liberarnos. Somos exorcizados de todos los dioses falsos que traemos, porque estamos en presencia del único y verdadero Dios. Entonces, la adoración al Santísimo es el momento en que nosotros le damos el señorío a Dios y le estamos diciendo: tú eres mi Señor, el único Señor, el único Dios. Y aquí vengo a adorarte, a glorificarte, a darte gracias, a hacerte compañía por tus intenciones. Porque el Sagrado Corazón de Jesús tiene intenciones. Y las intenciones del Sagrado Corazón son la salvación de las almas. Y cuando uno está adorando al Santísimo, todas las almas que están relacionadas con nosotros están en presencia del Señor y el Señor las está bendiciendo, porque a través de nosotros Él puede hacer eso. Porque nosotros nos convertimos en testigos del territorio de almas que nos pertenece a nosotros. Y es importante ser ese que llega ante el Señor a representar toda esa gente que muchos de ellos no vendrían o nunca vendrán. Y que de repente, por mi testimonio, por mi presencia, por mi visita al Señor, muchos de ellos en el momento de la muerte se pueden salvar. Ahora, se salvarán, pero cada uno tiene que recorrer lo que le falta por recorrer del mundo espiritual. Si no lo recorrió durante esta vida, lo tiene que recorrer en la otra. Como les decía yo al final de mi testimonio hace un rato, que les decía que esta vida es una escuela de almas y estamos todos en clase 24 horas al día, estudiando una sola lección, que es la lección del amor de Dios. Si no la aprendemos en esta vida, la tendremos que continuar aprendiendo en la otra. Y por eso Dios quiere que nosotros partamos de este mundo a la plenitud de la gloria de Dios. Y es posible hacerlo. Yo a veces escucho católicos que muy irresponsablemente dicen: ay no, yo voy para el purgatorio. Ay no, es que todos terminamos en el purgatorio. No hay nada más ignorante que eso y más peligroso. Usted no puede maldecirse así y asignarse un sufrimiento sin saber lo que está diciendo. Y no es que el purgatorio sea una maldición, pero me refiero, usted no tiene por qué desear cosas imperfectas, porque Dios quiere que nosotros busquemos la santidad y la perfección. Ustedes han leído en el Evangelio que Jesús dice: sed santos y perfectos como mi Padre es santo y perfecto. Él no habla de imperfección, Él habla de santidad. Él habla de la plenitud, Él habla de la entrada a su reino, de la luz, de la Santa Jerusalén del cielo, que está arriba de esa montaña de Sión, donde suben las tribus del Señor. El Señor quiere que lleguemos allá. Uno no puede aspirar al purgatorio, tiene que aspirar al cielo, porque tenemos que aspirar a ser santos y perfectos, porque es lo que nos pide el Señor. Y si el Señor nos ha pedido eso, es porque
porque es posible, porque Él es un Dios justo. Él no pide cosas injustas, ni pide cosas imposibles. La realidad es que sí es posible entrar directamente al cielo desde esta vida. Pero nosotros tenemos que saber una cosa, hay que decidir eso. Usted tiene que desear el cielo, usted tiene que desear ser bueno, usted tiene que desear convertirse en una persona realmente de Dios, convertirse en luz. Es posible hacerlo. Y la realidad es esta: entre más entra Dios en su corazón, más pequeño usted, más humilde, más insignificante, comienza a desaparecer. Entre más aparece Dios en su vida, más se desaparece usted. Miren ustedes con cuidado lo grandes que somos. Estamos construidos inmensamente cada uno y necesitamos demoler este edificio de autosuficiencia, de pretensión, de vanidad. Hay que demolerlo para que el Señor crezca y nosotros desaparezcamos. Este es un trabajo muy importante que en las reglas de perfección de nuestra iglesia se llama morir a sí mismo, para que el Señor aparezca. Eso es lo que logramos con la confesión. Cuando usted tiene una confesión sincera y verdadera, con un acto de contrición perfecto, usted desaparece, y cuando sale de ese confesionario, Jesús está reinando en su corazón. Apareció el Señor y nos toca luchar para mantener a ese Dios vivo entre nosotros y nosotros desaparecidos. Por eso la humildad es la pequeñez, la insignificancia. Cuando usted es una persona que entró en una renovación espiritual en su familia y el resto de la familia no está con Dios, siempre lo persiguen y se burlan de usted y lo llaman el santico y todo el mundo le hace mofa. Pero el día que tienen problemas, ¿a quién llaman? Llaman al santico para que ore por ellos, porque todos saben que ese tiene la verdad y que vive con Dios. Lo que pasa es que no tienen el valor para ser de Dios como el santico de la familia. Pero no podemos dejarnos intimidar por nadie. Nosotros, entre más entremos a Dios, nos volvemos más pan insípido. Ustedes saben que el pan que se utiliza en el altar es un pan sin levadura, un pan ácimo, insípido. En eso nos tenemos que convertir nosotros. Tenemos que sacar todo el condimento que tenemos, toda la levadura, y convertirnos en pan insípido. Y por eso, cuando verdaderamente nos convertimos en ese pan insípido, nadie nos quiere comer ya. Ya no nos invitan a ningún lado porque no sabemos a nada. Somos insípidos. Es el mejor momento porque ya solo servimos para el altar del Señor. No servimos para el altar de este mundo porque ya no tenemos sabor, no somos sabrosos. Nadie nos quiere comer. Qué bueno, esa es la mejor noticia, cuando la bestia de este mundo ya no quiere saborearnos porque ya no sabemos a nada, porque estamos hechos insípidos para Dios. Y eso es lo importante. Hay que sacar todos estos condimentos de adentro para que no sepamos a nada y el Señor nos pueda utilizar como un pan vivo en medio de tanto muerto. Vamos a pedirle al Señor su palabra para terminar esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, desde el versículo 2. Yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a las iglesias de Galacia. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio.
Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de dar vuelta al Evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él. Anatema. Palabras de Dios. Sabemos nosotros que en la iglesia nuestra hay muchas voces que nos hablan. Y muchas voces que nos hablan traen un evangelio nuevo, traen mensajes nuevos, diferentes a lo que Jesús nos ha enseñado. Y vienen de videntes, de profetas, y algunos son sacerdotes y gente muy distinguida en la iglesia, pero no traen el mismo evangelio de Dios. Por eso San Pablo dice anatema, que quiere decir malditos, porque no podemos tocarles ni la ropa. Tengan la seguridad de esto. Si alguien viene a decirles a ustedes que hay un mensaje nuevo para la humanidad, no les toquen ni la ropa, porque no hay nada nuevo. Jesús nos lo dijo. Lo único que está esperando el pueblo de Dios es el regreso de Jesús. Nada más. O sea que cualquiera otro está mintiendo y no viene de Dios, por muy famoso que sea el místico que estudian, por muy famoso que sea el mensaje, por muy católico que parezca, pero mensajes nuevos no hay. Bendito sea el Señor. Amén. Spirito del Dio vivente, Spirito del Dio vivente, scendi su di